Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar no olvides suscribirte y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 11. Las estrellas se caen. En ese mismo momento Kong estaría en su cueva mientras se sujetaba el pecho, pero en ese instante una gran tormenta se estaba acercando a la isla Calavera. Ante esto todos los nativos se darían cuenta, por lo que comenzarían a movilizarse a las cuevas subterráneas de la isla, mientras que también varias de las criaturas la notarían, y en eso también empezarían a buscar refugio. En eso la lluvia comenzaría a caer en la isla Calavera, acompañada de fuertes vientos. Mientras que también una gran cantidad de truenos estaba azotando la isla Calavera. En ese momento cada vez más fuertes truenos comenzaban a caer, mientras iluminaban el lugar en el que se encontraba Kong. En eso Kong ya no lo soportaría, y después sus ojos comenzaban a brillar en un tono azul, mientras en sus manos una gran cantidad de rayos se estaban materializando, pero al mismo tiempo algunas venas de su cuerpo se iluminaban con una luz dorada que las recorría. En eso Kong saldría de su cueva, y después el agua y el fuerte viento lo empezarían a golpear, mientras inmensos rayos caían a su alrededor, a lo que después Kong pegaría un fuerte grito en el cielo, mientras se golpeaba el pecho, al mismo tiempo que sus rayos y sus ojos se hacían más intensos, mientras que una inmensidad de rayos empezaban a caer, y en eso varios rayos lo comenzarían a golpear, donde después Kong comenzaría a ser electrificado. Y en eso al mismo tiempo que los rayos lo golpeaban Kong daría un fuerte grito, y después la luz de sus ojos así como también los rayos de sus manos estaban empezando a cambiar de color a uno dorado, mientras que la luz dorada que recorría sus venas estaba empezando a brillar con más intensidad. En eso la musculatura de Kong comenzaría a aumentar, mientras que también su estatura lo haría, a lo que después su pelaje empezaría a cambiar de color, pasando de ser marrón a uno más negro. En eso una enorme luz iluminaría toda la isla Calavera, hasta que simplemente la luz se desvanecería acompañada de un fuerte rugido. Mientras tanto cerca de la ciudad de Ohara, Shin Godzilla estaría caminando por el océano, mientras la gente lo miraba impactado, ya que todos notarían una gran similitud con Godzilla, a lo que unos dirían, ese kaiju, a lo que otros dirían, si no estoy seguro, pero creo que se trata de Shin Godzilla. La nación de los Azumabito lo describieron como un ser similar a Godzilla, pero con un tono en su piel tipo sangre. En eso los militares llegarían, y después unos dirían, por favor mantengan la calma, este kaiju de la clase Godzilla es un kaiju pacífico mientras no se le moleste, por lo que no nos hará nada mientras no lo agredamos, así que estén tranquilos. En eso toda la gente se tranquilizaría, pero en ese mismo momento Shin Godzilla detendría su caminata, y después él se giraría y miraría hacia el cielo. En eso toda la gente y los militares dirían, ¿qué está haciendo? Pero después todos mirarían como en el cielo una gran luz se estaba aproximando. A lo que unos dirían, ¿qué es eso? A lo que después un enorme meteorito estaría acercándose a la Tierra, a lo que los militares dirían, ¿qué es eso? Pero después el meteorito al acercarse más el fuego se disiparía, y en eso un enorme cristal de color morado en forma de diamante estaría llegando. En eso el diamante se estrellaría en el centro de la ciudad, provocando una gran explosión así como también un enorme temblor. En eso Shin Godzilla lo notaría, y después él se comenzaría a dirigir a donde había caído el meteorito. En eso en la zona de impacto, toda la gente habría corrido asustada ya que varios edificios se destruyeron, mientras que también una gran cortina de polvo se había alzado. En eso los militares y la policía de la nación de Ohara se acercarían, y después crearían una zona de resguardo, a lo que unos dirían, por favor manténganse alejados de este objeto. En eso varios periodistas comenzarían a tomar fotografías, pero después el enorme diamante comenzaría a realizar varios sonidos, y después este se abriría, dejando sorprendidos a todos. En eso un humo blanco empezaría a salir de ese objeto, y después una enorme silueta estaba comenzando a moverse, a lo que después una luz naranja se notaría en la zona de los ojos, y en eso Gaigan comenzaría a colocarse de pie, y después todas las personas estaban quedándose impactados, pero a la vez muy aterrados, ya que notarían que se trataba de un kaiju, el cual tendría una gran cola, con unas pinzas, al igual que unas sierras en sus manos.
mientras que en su pecho también tendría una gran sierra, y notarían que una gran parte de su cuerpo estaría cubierta de metal, pero no sabrían quién era. En eso los militares también estarían impactados y asustados, a lo que después Gaigan comenzaría a mirar a todo su alrededor, y en eso miraría que se encontraba en una ciudad, y después miraría a los humanos, pero también notaría que habían unos dirigibles que lo estaban rodeando. En eso Gaigan daría un fuerte rugido, y en eso con su sierra golpearía a los dirigibles así destruyéndolos. En eso toda la gente comenzaría a correr, mientras los militares le comenzaban a disparar, pero después Gaigan comenzaría a destruir los edificios con sus sierras, mientras se comenzaba a abrir paso. En ese momento cerca de Ohara, algo saldría del agua con brutalidad, y después Gamera se comenzaría a colocar de pie, ya que él notó una fuerte presencia cerca de su posición, pero notaría que no se trataba de la gran presencia que luchó contra Godzilla, por lo que estaría intrigado, así que Gamera comenzaría a volar, y se dirigiría a donde sintió esa presencia. En ese momento Gaigan seguiría destruyendo toda la ciudad, pero después su radar de energía detectaría un aumento cerca de ahí, por lo que se giraría, pero en eso él escucharía un fuerte rugido, y después volvería a girarse, y en eso Shin Godzilla estaría llegando frente a él, y en eso Gaigan se sorprendería, ya que su radar estaba detectando fuertes cantidades de radiación del kaiju que se encontraba frente a él. En ese momento Shin también se impactaría ya que estaba detectando una fuerte energía venir de ese ser metálico. Pero en eso Gaigan se abalanzaría sobre Shin, quien al verlo se sorprendería, pero después también se abalanzaría sobre él, así ambos monstruos se dirigirían uno contra el otro, pero después Shin intentaría morderlo con sus fauces, pero Gaigan con su brazo lograría cerrar la boca de Shin. En eso Gaigan le daría un fuerte golpe con su otro brazo en el costado a Shin Godzilla. En eso Shin rugiría del dolor, pero después Gaigan lo soltaría. Y en eso daría un ligero salto con unos propulsores que saldrían de sus pies, y después le daría una fuerte patada en el pecho a Shin, lo que lo haría rugir del dolor, y después Shin caería hacia atrás. En eso todos se impactarían por eso, pero después Shin comenzaría a colocarse de pie, pero antes de eso, Gaigan lo volvería a golpear con sus pinzas. En ese momento lo golpearía una y otra vez, donde Shin comenzaría a rugir del dolor, pero al mismo tiempo comenzaría a enojarse. En eso Shin comenzaría a usar su cola, y después la comenzaría a girar. En eso le daría un fuerte golpe a Gaigan, el cual lo movería de la espalda de Shin. En eso Gaigan daría un fuerte rugido, al mismo tiempo que caía al suelo, donde después Shin comenzaría a colocarse de pie, pero en eso, también Shin Godzilla comenzaría a abrir su boca, donde después comenzaría a expulsar una gran llamarada de fuego hacia Gaigan, el cual le daría de lleno. A lo que Gaigan activaría una forma de endurecimiento en su exoesqueleto, y después él comenzaría a colocarse de pie. Ante esto Shin se sorprendería, pero después Gaigan comenzaría a moverse hacia Shin, por lo que Shin aumentaría el poder de su ataque, donde la gente se quedaría impactada. En eso todos notarían que el ataque de Shin Godzilla estaba comenzando a hacerse más pequeño. En ese momento Shin Godzilla pasaría de golpe a su aliento atómico de color morado, donde este le daría de lleno en la armadura de Gaigan, el cual lo golpearía, y después lo enviaría a estrellarse contra unos edificios, donde la gente que estaba mirando la pelea de ambos kaijus desde esos edificios comenzarían a correr, pero no lograrían escapar, y después Gaigan los aplastaría. En eso Shin seguiría disparándole su aliento atómico a Gaigan, pero después Gaigan se comenzaría a cansar, y en eso en un rápido movimiento, pondría sus pinzas en forma de X enfrente de él. Y después el aliento atómico de Shin Godzilla comenzaría a ser repelido. Ante esto Shin y las personas se quedarían impactados. En eso solo se podría escuchar el sonido del metal chocando con una gran fuente de energía. En eso Gaigan comenzaría a correr mientras repelía el ataque de Shin Godzilla, y después este extendería unas extremidades de su espalda, y en eso los propulsores de sus pies lo impulsarían y después Gaigan comenzaría a volar. En eso toda la gente se impactaría, y después Shin se detendría, pero también se impactaría, a lo que después Gaigan comenzaría a volar alrededor de Shin Godzilla, y después sin que él se diera cuenta, expulsaría unos pequeños artefactos de su espalda, los cuales se dirigirían a donde estaba Shin. En eso Gaigan se quitaría, y después los artefactos irían con todo contra Shin, quien se impactaría, pero no podría reaccionar, y después los artefactos de Gaigan cortarían a Shin de varias
partes de su cuerpo, lo que haría que Shin rugiera del dolor. En eso Gaigan aprovecharía esto, y después se dirigiría a él a toda velocidad, mientras que Shin estaría completamente vulnerable. En eso Shin intentaría colocarse de pie, pero después sería recibido con un fuerte golpe por parte de Gaigan, el cual lo volvería a tirar en el suelo, donde Gaigan aplicaría más presión con sus fuertes garras de los pies en el cuerpo de Shin, donde Shin daría un fuerte rugido del dolor, por lo que intentaría golpear a Gaigan con su cola, pero Gaigan tendría una pinza en el extremo de su cola, y con esta lograría someterla de Shin. En eso toda la gente estaría sorprendida, donde después Gaigan comenzaría a girar sus sierras, y en eso estando a punto de comenzar a cortar a Shin Godzilla, Gaigan sería golpeado con fuerza, donde sería enviado lejos de Shin, al mismo tiempo que caía al suelo. En eso Shin se sorprendería al ver a Gaigan caer, pero después al voltear, él al igual que todas las personas, se sorprenderían de ver a Gamera, quien estaría expulsando una gran cantidad de vapor, lo que indicaba que la había llegado volando. En eso Gamera miraría a Shin Godzilla, quien se encontraba en el suelo, donde le enviaría una mirada de que no se entrometiera. En eso Gaigan se colocaría de pie, y después él se giraría, mientras daba un fuerte rugido, ya que no se esperó que alguien lo golpeara así. En eso él al ver a Gamera se sorprendería, pero también se enojaría al ver a otro kaiju, y después Gamera daría un fuerte rugido, mientras que Gaigan se lo respondería. En eso ambos kaiju se abalanzarían uno sobre el otro, donde la gente se habría quedado sorprendida de ver a Gamera. A lo que uno diría, ¿ese kaiju quién es? No lo reconozco. A lo que uno de los reporteros sacaría una especie de libro, y después comenzaría a buscar algo. En eso diría, lo encontré. A lo que todos los demás lo voltearían a ver, y en eso unos dirían, ¿de qué hablas? A lo que el reportero diría, clase kaiju, Gamera, tipo alfa. En eso él miraría a sus compañeros y después diría, es otro de los kaijus que rivalizan con la clase alfa de Godzilla, y por lo que todos se quedarían impactados. Pero en eso escucharían un fuerte estruendo, y después al voltearse, todos mirarían como Gamera estaba sujetando los brazos de Gaigan, mientras que Gaigan giraba sus sierras, pero después Gamera le daría un fuerte cabezazo a Gaigan, lo que haría que Gaigan rugiera del dolor, pero al mismo tiempo que este se hiciera para atrás, pero después Gamera lo tomaría de los brazos, y después para la sorpresa de todos Gaigan sería alzado por los aires, donde Gamera lo enviaría a estrellarse contra unos edificios. En eso Gaigan daría un rugido, pero después Gamera se comenzaría a dirigir hacia él, pero después Gaigan se comenzaría a poner de pie, y en eso quedaría frente a Gamera. Mientras tanto Shin Godzilla habría visto la pelea de ambos kaijus, pero después al notar que Gamera estaba robando su pelea, Shin Godzilla comenzaría a enfurecerse, por lo que él se comenzaría a colocar de pie, y en eso comenzaría a dirigirse a donde estaban ellos. En eso Gaigan y Gamera comenzarían a realizar una vez más una brutal competencia de fuerza, donde Gaigan por un momento sería sometido, mientras que Gamera también sería sometido. Así ambos seguirían luchando, pero después en un descuido de Gamera este sujetaría sus manos, y en eso Gaigan aprovecharía esto, y después comenzaría a girar sus sierras, comenzando a cortar las manos de Gamera, donde Gamera rugiría del dolor. Pero después Gaigan sujetaría las manos de Gamera, y después Gamera comenzaría a rugir más del dolor, ya que estaba sintiendo como sus manos estaban siendo cortadas, pero en ese mismo momento Gaigan recibiría un fuerte ataque de su costado, lo que haría que soltara a Gamera. En eso Shin comenzaría a dispararle su aliento atómico, donde Gaigan al estar descuidado lo recibiría de lleno. En eso Shin lograría alejar a Gaigan, y después Gamera caería, mientras sus manos sangraban mucho. En eso Shin se colocaría a un lado de él, y después le enviaría una mirada desafiante, mientras ponía una sonrisa siniestra. En eso Gamera se enfurecería, ya que Shin le estaba diciendo que se alejara, a lo que Shin después volvería a postrar su atención hacia Gaigan y en eso lo volvería a atacar, mientras le disparaba su fuego, pero después Shin pasaría a su aliento atómico de color morado, y en eso le daría de lleno a Gaigan, quien al ver nuevamente ese ataque, comenzaría a volar con los propulsores de sus pies.
pero en eso Gaigan volvería a rodear a Shin Godzilla, quien le estaría disparando su aliento atómico mientras lo seguía, pero después Shin le dispararía con su aliento atómico desde la punta de su cola, dejando más sorprendidos a las personas. En eso Gaigan esquivaría con dificultad los alientos atómicos de Shin, pero después él se dirigiría a donde estaba Shin Godzilla dando la espalda. En eso Gaigan le volvería a disparar dos artefactos, donde el primero se colocaría en la punta de la cola de Shin, así bloqueando sus rayos, y después el segundo golpearía la boca de Shin así cerrándola de un golpe, pero también el artefacto se colocaría en sus ojos, así bloqueando la visibilidad de Shin, por lo que Gaigan pondría una sonrisa, y en eso se dirigiría a toda velocidad a donde estaba él, donde Shin detectaría su presencia. En eso Gaigan estaría a unos metros de atacar a Shin, pero en eso Shin dispararía sus rayos de toda su espalda, así dándole de lleno a un brazo de Gaigan, al igual que unas partes de su cuerpo, y unas de sus piernas, donde los rayos de Shin atravesarían todo, mientras que Shin también se giraría, y después él estaría destruyendo incluso los edificios más lejanos, al igual que las montañas, donde las personas estarían impactadas de ver esos rayos, pero más al ver que eran varios. En eso Shin se giraría, pero también le estaría apuntando a Gamera, quien al ver sus ataques se enfurecería, ya que pensaría que Shin Godzilla lo estaba haciendo a propósito. En eso Gamera entraría a su caparazón, y después para su sorpresa comenzaría a girar, mientras tomaba un color negro. En eso los rayos de Shin lo golpearían de lleno, y después Gamera lograría repelerlos. En eso Shin se detendría, y después lograría quitarse los artefactos que Gaigan le arrojó, y en eso Shin Godzilla lo miraría, mientras que Gamera también se detendría, y después él saldría de su caparazón, y en eso también miraría a Gaigan, donde ambos Kaiju se impactarían al verlo casi destruido, donde notarían varias partes de su cuerpo destrozadas, con excepción de su cabeza. En eso Gamera y Shin se acercarían, pero Gamera estaría pensando en darle el golpe de gracia, pero después ambos monstruos recibirían unos fuertes ataques del cielo, los cuales les darían de lleno a ambos, mientras que también recibirían unas fuertes sierras pequeñas, donde ambos darían un fuerte rugido. En ese momento Gaigan comenzaría a dar un fuerte rugido, mientras todo su cuerpo estaba comenzando a reconstruirse poco a poco, donde las partes metálicas estaban volviendo a crear cables, así como también mecanismos alrededor de su cuerpo. En eso Gaigan recuperaría sus brazos, al igual que sus piernas, mientras que también su cuerpo entero se regeneraría.